Gran día para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, División de Ciencias de la Salud Biológicas y Ambientales, Práctica Profesional 2, que para obtener el título de Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental presenta el alumno Ricardo Armando Adame Alfaro. Tratamientos de agua y suelo en cultivos de camarón blanco, estanques rústicos, sistema de producción semi-intensivo. Asesor interno María Lucía Inés Vargas Luna, asesor externo Lucera González Mendoza. Este trabajo de investigación para la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnología Ambiental se lleva a cabo en la granja Laguna de Almagre, donde se engorda camarón blanco. Esta investigación es respecto a la cría, engorda de larvas de camarón y el acondicionamiento de instalaciones para la reproducción de larvas de camarón, partiendo de los reproductores hacia el desarrollo larvario del camarón y su etapa para ser llevado a estanques de engorda, dando así espacio a investigación a proteínas alternas a la harina de pescado para obtener una fuente externa como alga de alguna harina de insecto o alguna harina de alguna alga en específico. Además, usar minerales de la región, creando fórmulas de alimento para balancear las dietas del camarón que tiene en sus distintas etapas de crecimiento hasta su cosecha. Las poslarvas de camarón son abastecidas por las granjas que se dedican a producir larvas para la engorda posterior en estanques o otros sistemas de producción acuícola. El estudio de los requerimientos nutricionales en la dieta de peces y camarones siempre ha sido en su mayoría estudios comparados con estudios de animales terrestres. Es decir, que esta información es muy escasa sobre los experimentos que se han llevado a determinar una alternativa o de una alimentación donde los animales sean engordados con una fórmula de proteína alterna a la harina de pescado. Además de que hay otros parámetros que influyen, como las proteínas, en el crecimiento de los peces o los camarones. La nutrición del camarón es un asunto complejo por los que sus requerimientos cambian a lo largo de sus ciclos de vida. Sus fórmulas deben ser específicas para cada ciclo. En un estudio podemos probar que la digestibilidad de nuevos fuentes de proteína en dietas de camarón blanco, como en estudio de larvas de insectos como larvas, microalgas verdes o concentrados de algún tipo de semilla como algodón o harinas de gusano, que es otro insecto, así como proteínas de algún tipo de bacteria. Nos planteamos el problema de cómo establecer condiciones para el cultivo de camarón con una fuente de proteína alterna diferente a la harina de pescado, que es uno de los retos a los que se enfrenta la producción animal en los últimos años, ya que la disponibilidad de la harina de pescado cada vez es menor por la gran demanda y en la sobrepesca del pescado para la harina de pescado, donde 6 toneladas de pescado equivalen a una harina de una tonelada de harina de pescado. El objetivo de este trabajo es conocer los tratamientos del suelo, además, en tratamientos del agua antes de la siembra, además de las buenas prácticas del manejo hasta la cosecha, conocer los instrumentos y su manipulación, instrumentos que se utilizan para medir parámetros como calidad del agua, temperatura y turbidez. La propuesta de la empresa es adecuar un invernadero pequeño donde las salas de reproducción de camarón se puedan crear dentro de la misma granja. Es decir, recrear un laboratorio de camarón para producir larva de camarón, dar inicio al ciclo de producción de estas mismas dentro del mismo lugar de engorda de la granja con mismos reproductores de la granja. Además, debemos crear un alimento balanceado que complemente la dieta del camarón en las diferentes etapas de engorda, haciendo uso de recursos naturales que tenemos en la misma región y sustituir la harina de pescado como proteína principal en la fórmula de la dieta. Como hipótesis, planteamos la sustitución de la proteína en el desarrollo para sustituirla con alga espirulina o harina de chapulines. Debido a la escasez de harina de pescado, encontramos alternativas o buscamos alternativas viables que sean
aptas para el desarrollo de una buena larva de camarón y como consecuencia tengan un estado adulto para producir una buena calidad y el mismo crecimiento al mismo tiempo. Los alimentos para camarones son factores muy importantes para una nutrición de calidad, ya que además esta fórmula tiene que cumplir requerimientos nutricionales propios de la especie para que el animal se favorezca su crecimiento. Estos factores buscamos ser responsables nosotros para poder darle a este organismo las especificaciones que tenga más selectivas en su alimentación. El eje disciplinar y mapeo de mi investigación profesional destaca en el tratamiento de agua, aire y suelo dentro de una granja de camarón y engorda de camarón. Las actividades realizadas por mí han sido la revisión de parámetros de calidad del agua y suelo, muestreos de crecimiento y población del mismo camarón, así como sobrevida. Hay que calcular el crecimiento, cuántos camarones hay y cuántos han sobrevivido. Así sacar la tasa de alimentación y crecimiento y medición de tasa de conversión alimenticia, revisión de filtros en la bomba, medir oxígeno, turbidez del agua, temperatura, densidad de población y tallas de camarón. Porque además hay que conocer la talla del camarón al momento de la que se está haciendo la misma densidad. Desarrollar dietas y formular alimentos para el camarón con proteínas de chapulín y ave espirulina como prueba aditivos en el alimento usando ingredientes de la región como sal y calcio proveniente de la concha de la harina de pescado, de la harina de los restos de las conchas de ostión. Podemos producir calcio y además recoger la sal que se evaporan en las lagunas donde es fácil la evaporación. Los equipos de laboratorio que se utilizaron son el oxímetro para medir el oxímetro, se utiliza el refractómetro para medir la cantidad de sal, además el disco de Secchi para medir la turbidez y parámetros de calidad del agua para medir como el cloro, presencia de microalgas, nitritos y nitratos. Se utilizan bombas de agua, aireadores, motores para lancha, motores de oxigenación, botas, tarrayas, básculas y lanchas de fibras de vidrio para hacer movimiento dentro de los estanques. El objetivo de este estudio fue realizar una revisión a las fuentes de proteína animal utilizadas en la acuicultura y evaluar sus resultados dentro de las dietas frente a una dieta de control. El costo-beneficio de incluir estos ingredientes que necesitaba ser evaluado haciendo imitaciones o pruebas de la harina de insectos, harina de algas, subproductos terrestres y además minerales de la región para producir efectos positivos en el índice de conversión alimenticia, tasa de crecimiento, peso final y supervivencia de las especies de camarón de la granja en estudio. Esta investigación se realizó para práctica profesional donde la viabilidad de utilizar estas fuentes de proteína alterna por escasez de harina de pescado puede mantener la cantidad que se requiere para el buen desarrollo de larvas de camarón y se recomienda seguir orientando futuras investigaciones a identificar otros sustitutos de harina de carne o subproductos de harinas animales fácilmente disponibles como sustituto de la harina de pescado. Para esto agradezco su atención y me despido de ustedes. Les doy muchas gracias.